Vamos a por este resumen semanal con IG, como cada lunes. Alberto Leza, un gusto. Vamos a ver dos cosas. Uno, niveles técnicos. Estamos, como decía la canción, en el límite del bien y del mal. Estamos en varios gráficos, en varios índices, en una zona de soporte muy importante, y vamos a ver si se acaba por perder o si puede ser precisamente una zona de soporte buena para empezar a comprar y que el precio comience a girarse al alza. Eso en cuanto a niveles técnicos para esta semana. Y por otro lado, quiero que veáis conmigo unos gráficos que de alguna forma nos están hablando de un comienzo de cambio de tendencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que parece que de alguna forma la demanda está comenzando a frenarse y la oferta está comenzando a aumentar. Un aumento de la oferta frente a junto a una disminución de la demanda podría frenar la inflación, girar a la baja, así que me da la impresión de que estamos como en la parte alta de la montaña rusa y comenzando justamente a girarnos, a dar la vuelta para caer con velocidad. Eso abrirá las puertas bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Habría que ver cómo se lo tomaría, ¿no?, una reducción de la inflación la Fed. Si la Fed se relaja demasiado, el mercado podría tomárselo muy bien. Pero bueno, en fin, habría que estudiar, ¿no?, qué es lo que hace la Fed y cómo el mercado, los inversores, valoran lo que la Fed hace respecto a una disminución de la inflación. Así que, de entrada, vamos a ver si efectivamente esta tendencia se confirma, y si se confirma y podemos estar en un giro, en un cambio de ciclo, pues ya hablaremos más adelante de cuáles son las reacciones, ¿no? Dicho esto, vámonos a los gráficos. Enseguida entramos de lleno y hablamos con el gráfico de Pro Real Time de IG. Sabéis que IG ofrece el graficador, la plataforma Pro Real Time, absolutamente profesional, con el trading activo, ¿no?, en IG, y bueno, pues tienes acceso a absolutamente todo directamente desde esta plataforma, que por cierto funciona para Windows, para Mac, para todas las plataformas, y que puedes abrir además en cualquier tipo de ordenador, de sobremesa, portátil, etcétera. Así que vayas donde vayas, puedes llevarte tu plataforma de Pro Real Time con IG para operar. Y además recuerdo, como siempre, que trabajar con un broker bien regulado en nuestro país, bien regulado en Europa, con oficinas y con gente, ¿no?, que habla nuestro idioma y que nos puede solucionar cualquier problema de forma directa, a través de teléfono, a través de mail, y además una empresa que cotiza en bolsa, pues nos da una seguridad, ¿no?, de estar trabajando con gente y con una empresa y con un broker, pues que nos va a ayudar y no todo lo contrario. Así que, dicho esto, vámonos a los gráficos más generales y luego entramos en los gráficos de Pro Real Time para ver niveles, ¿vale? Fijaos, la semana pasada hablaba de que este gráfico de Bloomberg, que muestra una canasta o un índice de materias primas, se está dando la vuelta, está volviendo a niveles preguerra de Ucrania. Esto ya era un síntoma, y esta semana vamos a pues poner alguna razón más para pensar un poco en todo lo que he estado comentando antes. Por ejemplo, este otro gráfico que muestra cómo los americanos ya se están pensando si irse de vacaciones en coche este verano. Fijaos al final del gráfico cómo cuando a medida que sube el precio del combustible, de la gasolina en este caso, la línea roja muestra una disminución del interés de los americanos por irse de vacaciones en coche este verano, lo que obviamente significa una disminución de la demanda. Un buen dato, ¿no?, en términos de inflación, un buen dato que podemos poner sobre la mesa. ¿Hay alguno más? Fijaos que junto a la disminución de la demanda aumenta la oferta. Este gráfico de Realtor.com lo que muestra es cómo por primera vez, a nivel o en términos interanuales, está aumentando hasta un 17% el número de inmuebles listados en páginas web de compra-venta de inmuebles en Estados Unidos.
Fijaos que después de disminución, ¿no? De una disminución terrible, ¿no? Desde 2020-19, de hecho, de una disminución de esa oferta de inmuebles, después de, o a partir de 2021 mitades, se gira este gráfico, ¿no? Al alza, pero los inmuebles o el número de inmuebles sigue disminuyendo, es decir, sigue habiendo escasez de casas para comprar, lo que supone un precio alto, cada vez más alto de las casas. Bueno, por primera vez el número de inmuebles aumenta, por lo tanto hay más oferta, ¿no? de inmuebles, y eso pues en principio crearía obviamente la bajada de los precios, por tanto un buen gráfico también en términos de inflación. Y hablando de inmuebles, si os fijáis en este otro gráfico vais a ver cómo son datos de realtor.com y muestran que casi un tercio de los anuncios de inmuebles en páginas web en Estados Unidos en el mes de junio tenían ya recortes en el precio, es decir, ya habían bajado el precio al menos una vez respecto al primer precio que pusieron. Es decir, que están diciendo, cuidado que esto no lo vendemos, cuidado que como no bajemos el precio no vamos a vender este inmueble, ¿no? Y esto también es muy significativo porque muestra cómo se enfría la demanda y cómo esa escasez, ¿no? de oferta cada vez bueno, pues está disminuyendo, es decir, cada vez hay más oferta y cada vez se venden los pisos con más dificultad. Ya digo que son buenos datos en términos de inflación. Obviamente, quien quiera vender un piso no es una buena noticia. Es decir, como no se dé prisa, se puede meter en un lío, sí, pero en términos de inflación significa que por fin se puede enfriar, ¿no? Ese dato tan terrible de inflación que tenemos, que no nos deja o que nos mantiene con el agua al cuello, ¿no? Con esos datos de inflación, pues obviamente la Fed y todos los bancos centrales tienen que ser muy restrictivos en sus políticas y eso pues impide, ¿no? Al final un crecimiento de la economía. Por tanto, a ver, son datos, son unos pocos datos, obviamente es un poquito de todo lo que nos tenemos que fijar, pero bueno, ya es algo que si se mantiene, como digo, puede convertirse en una tendencia, ¿no? Que pueda ser el principio de un cambio. Así que ahí quería dejar este comentario, en este caso centrado en inmuebles y en combustible, y bueno, iremos ampliando, ¿no? Iremos añadiendo información a lo largo de las próximas semanas para ver si esto efectivamente pues bueno, pues se confirma, ¿no? Y es una tendencia o es algo absolutamente puntual y que tampoco llega a ningún sitio. No lo podemos tampoco asegurar aquí, ¿no? Habrá que esperar un poquito. Bueno, pues cerramos la primera parte que os quería mostrar en el día de hoy o en esta semana. Creo que es un cambio significativo respecto a las últimas semanas, últimos años, ¿no? Podemos decir, o al menos sí, último año y medio, últimos 2 años, pero ya digo que lo iremos actualizando. Vámonos a los gráficos, vámonos a Pro Real Time y quiero ver con vosotros cómo estamos en una situación bastante límite, ¿no? Como decía esta canción del límite del bien y del mal, pues estamos en una situación bastante límite. Si os fijáis, gráfico de euro dólar, estamos viendo ya otro suelo más en la zona del 1.04. Otro suelo más. Y esto significa que bueno, ya sabéis cómo funcionan los soportes técnicos, ¿no? Cuantas más veces el precio llegue a un soporte o a una resistencia, más débil es esa resistencia, ¿no? Al contrario de lo que se puede pensar, ¿no? Lo que mucha gente puede pensar, ¿no? Ay, como el precio ha llegado 7 veces y ha sido rechazado, es una resistencia súper importante. No, todo lo contrario, ¿no? Cada vez que el precio llega a un soporte o a una resistencia es más fácil que la siguiente vez, ¿no? Lo acabe rompiendo. Así que ya son 3 toques. Ya son 3 toques en 3 meses diferentes, de hecho, prácticamente, ¿no? En mayo, en junio y prácticamente en julio, ¿no? De hecho, el 1 de julio, efectivamente. No, 3 toques. Cada vez es más fácil que el euro dólar acabe por romper a la baja esta zona del 1.04. Estaría en el límite ahora mismo y podría caer a la zona de... con diferentes soportes que tendríamos que buscar, pero en fin, en último término podría llegar a la zona del dólar, ¿no? Que sería la paridad, ¿no? Euro-dólar, que no se da desde 2002,
si no me equivoco. Por lo tanto, muy significativo este gráfico. Esto es viéndolo con velas de un día, ya vemos este triple suelo. Si queremos situar, ¿no?, o saber dónde está ese triple suelo y nos vamos a un gráfico semanal, vamos a ver que efectivamente estamos hablando de una zona súper relevante, ¿no?, con diferentes toques en diferentes años. Ya tenemos el toque en 2015, 2015 también, 16 finales, la zona que se testó, digamos, en 2020, y ahora volvemos a esos niveles. El dólar pocas veces ha estado tan débil respecto al euro, quería decir, pocas veces, a ver, añadir aquí. Pocas veces, decía, no puedo hacer dos cosas a la vez. El euro pocas veces ha estado tan débil respecto al dólar, y fijaos que la última vez que hemos estado por niveles por debajo del 1,04, estamos hablando de diciembre de 2002, ¿vale? Así que volveríamos a esos niveles, o el euro volvería a esos niveles respecto al dólar. Cuidado con la ruptura de toda esta zona. La zona a nivel semanal o mensual, estamos viendo un mes, ¿no? Pues vemos semanal para que verlo un poco más pues de cerca, ¿no? La zona semanal es muy relevante, y dentro de todo este contexto semanal, zona de soporte tan relevante, nos vamos, ¿no?, pues en concreto a ver los últimos días, y efectivamente tenemos, a ver, vamos a ir a un gráfico diario. A ver, diario, ahí está. Y efectivamente tenemos ese triple suelo tan importante al que tenemos que prestar atención. Por otro lado, el dólar sigue haciendo mínimos crecientes. Aquí no hay mucho que decir. Es decir, lo primero que queremos ver, obviamente, es en términos de giro, ¿no? Lo primero que queremos ver es la pérdida de los últimos mínimos crecientes. Y si se pierden esos mínimos crecientes, podríamos buscar un test, ¿no? Perdiendo esta zona, podríamos buscar un test para ya crear máximos decrecientes, ¿no? O sea, sería un poco esa la situación que podríamos buscar en el dólar index, para pensar que efectivamente el euro dólar no se va a ir a paridad, sino pues tendremos que ver el dólar el euro, mejor dicho, a un dólar por primera vez después de tantos años. De entrada tenemos mínimos crecientes. De entrada lo único que podemos buscar es una ruptura de los últimos máximos del mes de junio, rompiendo la zona o los últimos máximos en los 105 aproximadamente. Podríamos buscar un test, ¿no? Un test, veríamos a qué zona, ¿no? La última zona de demanda, quizás a zona del 104, 103, para seguir avanzando. Y hasta que no se rompa esa zona, no podemos pensar en mucho más. De hecho, técnicamente, la última zona de demanda estaría en torno a los 101,40, 102, toda esta zona de aquí sería la última zona de demanda que podríamos buscar. Así que realmente podemos decir que hasta que el precio no acabe por romper la zona de 101,50 aproximadamente, no cambiaríamos la estructura alcista del dólar index, y por tanto sería complicado buscar un giro al alza en el euro dólar. Vamos a ver los índices. Vamos a ver el S&P. No hay muchos cambios respecto a la semana pasada. Es decir, la semana pasada hablábamos de que podíamos buscar la zona de los 4100. Sigue siendo una zona, o la principal zona de oferta, y es un nivel muy relevante que podríamos ir a buscar. Esta zona sigue ahí perfectamente vigente. Y lo que hemos tenido esta pasada semana básicamente es el retroceso y el test a la última zona de demanda, ¿no?, donde ha entrado compra, que es toda esta zona en torno al 3.687 hasta el 3.800. Toda esta zona es una zona de demanda. Se puede testar, como se está testando ahora. Si efectivamente el precio encuentra aquí de nuevo demanda, de nuevo compras, pues podría volver a impulsarse arriba. Pero lo importante es que el S&P no pierda el 3.700 o el 3.687 en concreto, porque ahí sí que podríamos meternos en un importante lío. El Nasdaq está en una situación muy parecida. Vemos que está testando
la zona de demanda y puestos en esta situación, mientras no se pierda el 11.285 podemos confiar en que se gire al alza y vaya a testar, pues lo que digo, ¿no? La zona de oferta en torno al 12.500. Exactamente, la resistencia estaría en el 2.740. Podemos hacer, bueno, por ponerlo parecido, podemos pintar de rojo la resistencia y pintamos, si queréis, de verde el soporte, y así pues bueno, pues queda visualmente mucho más acotado, ¿no? Visualmente mucho más sencillo de interpretar, ¿no? Sería la frase, ¿no? Estamos de lleno en una zona de demanda y lo que podemos esperar del Nasdaq es que encontremos compras en un momento dado y quizás en un gráfico horario comenzamos a ver mínimos crecientes o ruptura de algún tipo de estructura que nos dé pistas para buscar la siguiente zona. Por cierto, hoy es festivo en Estados Unidos, no lo he dicho, pero creo que todo el mundo ya lo tiene controlado, Día de la Independencia. El mercado está cerrado, aún así veremos movimiento y cuidado porque además los días en los que el mercado está cerrado son los días que las manos fuertes y los algoritmos suelen aprovechar para hacer sus movimientos. No digo que sea un día de grandísimo movimiento, pero sí que es cierto que cuidado porque podemos tener sorpresitas en el día de hoy. En todo caso, el comentario que estoy haciendo de todos los gráficos es a nivel semanal, ¿eh? O sea, hablo de la semana, no hablo de solo para hoy, ¿vale? Vamos al DAX. El DAX está en una situación muy complicada. Bueno, la presión en Europa, ¿no?, de la inflación está complicando mucho las cosas. Si teníamos la zona de la semana pasada de los 13.444 hasta el 13.240 como zona de presión bajista, zona de oferta, ¿no?, la pintábamos la podemos pintar de rojo, pues es una zona que ya ha funcionado perfectamente. Tomamos los cortos, ¿no?, en esta zona y el precio siguió cayendo. Podemos buscar, ¿no?, podemos ver una ruptura a la baja ya formada esta pasada semana perfectamente y a partir de esta ruptura a la baja buscar otra zona de apoyo bajista que podría ser perfectamente toda esta zona que vamos a marcar aquí. La nueva resistencia estaría en torno al 13.240 y esa es la zona que ahora debería presionar a la baja hasta que esto acabe por, ¿no?, pues encontrar un suelo y comenzar a entrar demanda. De momento ahí sigue la presión bajista y fijaos que en el DAX no vemos en ningún momento entrada de compras, ¿no? De momento no vemos absolutamente nada, no hay ninguna pista que nos indique una entrada de compras o la ruptura de algún tipo de estructura máximo decreciente, ¿no?, que nos pueda indicar el cambio de tendencia. De momento no hay absolutamente nada, esto sigue cayendo y es probable que lo que veamos sea una aceleración a la baja de este movimiento en el DAX. ¿Por qué? Pues porque para que esto se dé la vuelta tiene que haber algún tipo de capitulación. Y para ver, capitulación me refiero en el corto plazo, ¿vale? Pero para ver esa capitulación o ver ese momento, ¿no?, tenemos que ver entrada o cierre de posiciones de forma muy agresiva, como lo vimos aquí en el mes de marzo. Y eso lo que podría causar obviamente es una aceleración bajista. Esa aceleración bajista con un giro muy potente como este que se produjo en marzo podría ser el inicio de un movimiento alcista, que aquí no lo fue, pero podríamos buscar algo parecido, ¿no? Es decir, esto obviamente es ciencia ficción, ¿vale? No le deis muchas vueltas, pero podríamos buscar a partir de aquí una aceleración a la baja que nos haga un clímax y a partir de ese clímax la construcción de mínimos crecientes para comenzar a buscar, ¿no?, posiciones largas. Ya digo, eso obviamente una hipótesis simplemente y no hay que darle mayor importancia, pero bueno, pues puede ser, ¿no?, por lo que podemos encontrarnos en el DAX en las próximas semanas. Si vemos el IBEX 35 también está en el límite del bien y del mal, haciendo 1, 2, 3 suelos en toda esta zona de los 8.000 puntos, una zona muy 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 relevante que podemos tener en cuenta. Mientras no se rompa, aquí ya no ha habido ningún cambio, ¿no?, porque mientras no se rompa el 8.360 al alza no podemos buscar largos, no tiene demasiado sentido. Todo lo contrario, esto podría ser una acumulación para continuar cayendo. Quizás si el DAX, ¿no?, hace o continúa cayendo, pueda, por efecto arrastre, ¿no?,
caer el IBEX 35 también y perder estos mínimos de los 8.000 puntos, hacer una aceleración bajista y luego todo lo que he explicado. Podría ser un movimiento, obviamente también es una hipótesis, que nadie me malinterprete en este sentido, pero eso es lo que podríamos buscar también en el IBEX. De momento, ya digo, es que mientras el precio esté aquí metido puede estar una semana más y no hay nada, absolutamente nada que hacer. O sea, no hay compras, no hay ventas, no hay nada que se pueda hacer más que esperar para ver hacia dónde salimos de este movimiento. Pero el 1, 2, 3, el triple suelo, muy interesante, de momento manteniendo los mínimos crecientes igual que la semana pasada, a duras penas, ¿no? O al menos el suelo, que no se pierde. Veremos qué es lo que nos depara esta semana y como siempre lo iremos actualizando aquí en el canal de YouTube de MiTrading. Y un par de gráficos más que os quiero mostrar antes de marcharme. No quisiera que se hiciera demasiado largo el vídeo, así que voy bastante ágil y bastante rápido. Fijaos el euro, voy a añadir el indicador de volumen profile, añadir indicador, volumen por precio, aquí está. Y atención a la situación en la que estamos en el euro. Fijaos toda la acumulación que tuvimos en el año 2021, prácticamente desde el comienzo, ¿no? Pero si queréis acotarlo un poquito más, lo podríamos acotar en esta zona, ¿no? En toda esta... A ver, que lo acote un poquito más. Toda esta zona, ¿no? Voy a ponerlo de un color de soporte, voy a ponerlo de un color verde. Toda esa zona es una gran acumulación del año 2021, ¿no? Y acaba, de hecho, en enero de 2022, cuando esto se comienza a ir arriba. Y fijaos, ¿no? Como el perfil de volumen nos marca precisamente toda esta zona. Además, con bastante exactitud. Toda esta zona es donde se concentró todo el volumen en el año 2021. Y fijaos dónde ha ido el oro ahora mismo a testar, ¿no? Ha ido exactamente a testar esa misma zona. Esto es también un límite, ¿no? Como decía antes, es una zona de soporte, por lo tanto, entradas de compra, lo estamos viendo, ¿no? 1, 2, 3, entra compra. Pero fijaos que, igual que decía en el eurodólar, cada vez que el precio cae y toca soporte, el soporte se vuelve más débil. ¿Por qué? Porque toda la liquidez que hay en ese soporte se va absorbiendo. Entonces, no es que sea muy probable, no sabría decirte si es muy probable, pero desde luego que si se pierde toda esta zona, podríamos acotarla, pues quizás en torno a los $1.775. Perdiendo esta zona, el precio podría acelerar a la baja bastante, ¿no? Bastante, de forma bastante considerable. Al menos hasta el siguiente pico o concentración de volumen que la tenemos aquí abajo en marzo y abril 2021, en torno a los $1.733. Y luego allí sí que es verdad que tendríamos que estudiar, ¿no? El gráfico y ver si tenemos niveles de soporte más importantes. Pero cuidado, porque ahí también estamos con el oro un poco al límite. Claro, fijaos que al final, en un entorno en el que suben los tipos, ¿no? El oro no da absolutamente nada. O sea, por tener oro no te dan nada, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, ¿no? Es una buena idea refugiarse en el oro por ser simplemente refugio, por ser simplemente reserva de valor, por ser simplemente algo que te pueda mantener, ¿no? Pues el valor de tu inversión. Sí, lo estaba diciendo bien. No sé hasta qué punto es una buena noticia, pero bueno, eso habría que estudiarlo más. De todas formas, zona de soporte muy muy relevante. Aquí podemos encontrar compras en el oro, pero cuidado, porque perdiendo esta zona, esto se podría ir bastante abajo y caer de forma importante. Pues no lo sé, vamos a medir un poco desde estos mínimos. Quizás podemos ver un 2%, 2,5% a 3% rápidamente hasta buscar la zona de marzo, que estaríamos dicho en el 1.730, a partir de estos mínimos un 3%, y a partir de aquí cuidado, porque los mínimos siguientes están un 6,5% más abajo, ¿eh? Así que cuidado con el oro si pierde esa zona. Y por último, Bitcoin, voy a quitar el indicador de volumen por precio. Bitcoin, bueno,
Ya hablamos del canal bajista en el que estamos metidos, pero lo que quiero ir es a un gráfico más grande esta semana, ¿no? Irnos a un gráfico semanal y ver cuál es la zona a nivel semanal que tenemos que vigilar. Fijaos, el máximo de 2017, el 18 de diciembre, la zona de los 19.000 puntos es súper clave. Por otro lado, la entrada de compra institucional de la que ya hablamos en su momento, aquí, hemos hablado en el podcast bastantes veces, es toda la entrada que se produjo desde los 16 hasta los 20 aproximadamente. Vamos a contarlo de los 16 a los 19, ¿vale? Toda esa zona es una zona de entrada de compra institucional muy importante. Fijaos, de hecho, cómo después de toda esta gran acumulación el precio se disparó arriba, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? Ahí entraron todos los algoritmos comprando agresivamente. Por tanto, zona de soporte que tenemos que considerar y que es muy, 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 muy relevante. Y a partir de aquí, además de esto, pues podemos tener en cuenta un retroceso proporcional en la zona del no la tengo aquí marcada, voy a marcarlo. No la tengo aquí marcada, pero te digo exactamente en qué nivel queda. 17.800, ¿no? Sería 17.800, que sería el 78.6. Así que está marcada, pero no se ve porque está justo debajo de la línea de resistencia. En la misma zona, ¿no? O sea, tenemos tres indicaciones que nos dan un fuerte soporte entre la zona del 19, del 17, mejor dicho, y el 20. Toda esa zona perdida a la baja nos podría dar un movimiento acelerado muy, muy agresivo. Y cuidado con el movimiento que podríamos tener de caída acelerado, agresivo, antes de que Bitcoin se gira al alza, si se pierde esa zona de los 19 a 17. Cuidado, porque esa zona en Bitcoin es súper clave. ¿Cómo lo estamos viendo a nivel diario? Bueno, estamos viendo que el precio se ha detenido agresivamente, ¿no? Ha habido una entrada importante de compra en esos niveles y ahora hemos vuelto nuevamente a esa zona, segundo toque al mismo nivel, que ya es mucho más peligroso, y si el precio no encuentra una compra agresiva e importante a partir de esos niveles, podríamos efectivamente ver cómo este nivel o esta zona se va perforando y se va perdiendo poco a poco. Por lo tanto, bueno, ya veis, ¿no?, que hay varios activos en el límite. Esto puede ser bueno si encuentran compras agresivas en esos niveles. Estacionalmente, julio es un mes en el que los índices suben, en el que entra dinero al mercado. En Bitcoin no sabemos lo que puede pasar, pero obviamente si los índices suben va a ser una buena razón para pensar que Bitcoin también puede subir. De lo que tengo más dudas es de que el dólar se pueda girar a la baja. De momento no hay ningún indicio de ello, lo hemos visto. Y de lo que también tengo dudas es de que el eurodólar o el euro pueda recuperarse respecto al dólar. Veremos hasta qué punto puede caer y si podemos entrar en breve en esa paridad eurodólar, que sería desde luego la noticia de la semana o del mes, ¿no?, en el momento en el que se dé. Estamos en una situación muy curiosa, muy especial en el mercado. Va a ser un verano muy interesante, así que os invito a que sigáis compartiendo conmigo estos resúmenes de los lunes, con la colaboración de IG y el patrocinio de IG, y que, bueno, aquí debajo tenéis el enlace de Pro Real Time de IG ya sabéis que con una cuenta de IG podéis operar activamente y tener Pro Real Time sin coste, con datos en tiempo real, con todos los activos que necesitáis, y una plataforma absolutamente profesional, muy muy pro. A mí me gusta mucho, la utilizo muchísimo, y desde luego con un broker que te ofrece todas las garantías, como nos gusta siempre aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Estamos de vuelta la semana que viene aquí, y hasta entonces, pues como sabéis, mucho más contenido, así que si os apetece, suscribíos, dejar un comentario, la campanita, todo esto pues me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y siga llegando cada vez a más gente. Espero que os haya gustado este resumen semanal, que os haya aportado, que os haya servido. Alberto Lezao, un gusto, que tengáis una fantástica semana y hasta la semana que viene. Adiós.